A partir de las lecturas propuestas, entonces la intención aquí es hablar sobre las particularidades de la crítica, la función de la crítica, las diferencias entre el crítico escritor, la crítica como un diálogo y bueno, y la importancia pues o la pertinencia de la crítica en la actualidad. Entonces el primer punto que está relacionado con las particularidades que tiene la crítica. Entonces, bueno, yo creo que la literatura tiene varios asuntos esenciales en su labor. Una que está relacionada con la búsqueda de la verdad, o al menos esta verdad como un horizonte, que es lo que nos plantea Todorov en la lectura. Esto quiere decir que no se parte de una ideología, como que nos puede definir a nosotros como unos presupuestos de un concepto o de una visión de lo que es y no es literatura, que se podría considerar como una postura crítica, sino que por el contrario la verdad vendría siendo como un lugar al que se llega a través de una conversación sostenida con esta obra literaria. Entonces me parece que allí entra desde esa perspectiva entraría un segundo elemento relevante, que es la crítica como un diálogo, o sea que no es un simple y puro análisis, sino que tiene que haber una conversación con todos los elementos que están puestos en juego en ese universo narrativo. Entonces el crítico asume la presencia de esa otredad, en este caso la narración y el autor, y el encontrarse con ese otro plantea una discusión sobre los diversos asuntos que se relacionan con la obra, que tienen que ver con la forma, la estética, e incluso como también lo plantea todo, como con la moral y los valores que están propuestos dentro de esa historia, que eso también pues, es bastante relevante. Entonces, la crítica no asume, o desde esta perspectiva, no asume pues una visión única, una postura dogmática, como ya dije, sino que, y que además no asume tampoco como una fusión de voces, o sea, con el autor, pues porque se trataría de simplemente como un halago, o sea, la idea es que no es solamente el hecho de adorar, digamos, como todo lo realizado por el autor, sino también es reconocer el autor y reconocerse a uno como un autor en ese oficio o en esa labor dialógica, para que pues se puedan encontrar también las diferencias, ¿cierto? Sino que se trata, digamos, que la obra y el crítico, como autora, al momento de realizar la crítica a través de ese mismo material de que se compone la obra, que en este caso es el lenguaje, pues tenga un lugar en el discurso en clave de defensa y también pues de oposición o digamos de diferencia frente a la búsqueda de la verdad, que quizás se podría hallar en una obra literaria. Y finalmente el otro asunto relevante que aparece en las lecturas, especialmente pues, en ambos casos, tanto en Todorov como en Genet, es que el autor, digamos el crítico, trabaja con la misma materialidad que el novelista o narrador, y pues de hecho en ese orden de ideas también es un creador. Entonces para Genet se trata de una especie de bricolage, la labor del crítico, dado que toma elementos implícitos de esa obra estudiada y sobre estos arma una pieza como una especie de recreación que termina en otra obra, que es la crítica, y desde este lugar entabla una comunicación con el texto literario más allá pues, del contexto histórico y otras posibles formas de análisis. Para lo segundo, que es la función del crítico, pues ambos autores me parece que nos plantean con mucha claridad cuál es su labor. Entonces pues también me parece importante plantear que desde mi perspectiva consideraba que la función del crítico tenía como dos líneas de trabajo. Entonces una comunicativa, como lo plantea Genet, del tipo periodístico, que es un asunto de convocar a la lectura del libro a través de una reseña periodística, donde generalmente pues uno resalta elementos de la obra, aspectos de interés que puede ser interesantes pues para los lectores. Entonces esa es una. Y la otra perspectiva tiene que ver con el estudio mismo de la obra, que ya está enfocado como a entender su relevancia en el contexto en el que surge y que se produce, y a su vez de lo que nos habla sobre la condición humana o lo que nos permite comprender de ella. En ese sentido, entonces, encuentro que en esta búsqueda para hablar sobre la condición humana es posible enfrentarse a obras que considerablemente no ofrezcan visiones que enriquezcan esta comprensión, o al menos como está en una imagen de nuestra condición. Entonces, al leer los textos, encuentro varias definiciones que me alertan también sobre la labor del crítico. Entonces, una de ellas que
quiero leerla explícitamente, que me parece muy interesante, es esta. La crítica puede y debe acordarse de que es también búsqueda de verdad y de valores. Al tipo de verdad al que acceden la crítica y la literatura es de la misma índole, la verdad de las cosas más que de los hechos, la verdad de descubrimiento y no la verdad de adecuación. Entonces me parece que el crítico pues es como una especie de filósofo que intenta descubrir aspectos formales de la obra o dentro de esos aspectos formales de la obra asuntos que revelan la verdad, que no sé si sea solamente la verdad del autor, pero que si al menos esté relacionada con una experiencia de vida y de la existencia. Entonces yo creo que esa es como la función del crítico. Frente a las diferencias entre el escritor y el crítico, me parece que Jenner es quien lo pone pues en relevancia con mucha más precisión. Entonces pues acudo como una definición que aparece en la lectura, que es esta: es, si el escritor interroga el universo, el crítico interroga la literatura, es decir, a un universo de siglos. Entonces yo siento que allí está condensado, cifrado el lugar desde donde se ubica cada uno. Entonces el escritor desde una reescritura de libros leídos o una variación de las historias leídas en relación con su búsqueda de la verdad, y allí pues vamos a todo lo que lo define desde mi perspectiva de una forma muy bella, diciendo que el deseo de escribir no se origina en la vida sino en otros libros. Y mientras que el crítico, cuyo material es un sistema cerrado, que es la obra ya escrita, proyecta desde esta comprensión este universo, haciéndole preguntas a este universo, y desde allí intenta descifrar mecanismos que permitan entender como cuál era la búsqueda del escritor. Entonces ambos, a pesar de esta diferencia, trabajan con los mismos elementos, el lenguaje, y elaboran desde el escrito sus trabajos. El cuarto, que es considerar la crítica como un diálogo, pues bueno, me parece que allí todo es la clave. Entonces siento que tiene dos sentidos, pues se trata de un otro, la obra, y a la vez el escritor en la obra, sin tintes autobiográficos, aunque pues ya está claro que mucho de lo que se escribe tiene que ver con lo que piensa, siente, o la verdad del autor, al que digamos el crítico se acerca para interrogarle y comenzar una labor de comprensión, pues como de una mirada comprensiva en su visión del mundo y de sus valores en relación a la existencia humana. Y se trata también de que quien realiza o incita esta discusión pues es el crítico, ¿cierto? Entonces tiene un interés genuino, está movido por la verdad, por unos valores humanos, por hallarlos en las obras literarias o de pronto no hallarlos. Y me parece que y justamente estos dos personajes, uno que parece invisible, se vuelve tangible a través de la obra literaria, y el otro que es real, cuya disposición de trabajo le lleva a hacerle preguntas a la obra, a discutir con ella lo que allí se afirma como verdad, a través quizás dicha de los personajes o del narrador o de los narradores que se encuentran ahí en el producto literario. Entonces, también, digamos, este contexto de crítica como diálogo, pues plantea la reflexión y la discusión sobre posturas, ideas, filosofías que, por supuesto, están expuestas siempre en una obra literaria. Entonces, no se trata de encontrar una verdad, ¿cierto? O cómo una verdad vence a la otra verdad, o sea, mi verdad como crítico por encima de la otra, sino que es un proceso que quizás no termina. Cuando el crítico redescubre elementos de la verdad y en función de esa experiencia humana, plantea su postura y deja entrar las diferencias o los insalvables y los opuestos. Entonces me parece que pensar la crítica desde allí permite acercarse de una manera muy distinta a la literatura, que no se trata pues simplemente de una cuestión de gusto, me gusta esto, me gusta lo otro, ni que tampoco considera que tiene una verdad ideológica que es la que permite acercarse a la obra, sino que es un descubrimiento mutuo y sobre todo creo yo que un redescubrimiento. Y finalmente, pues frente al planteamiento de la función del crítico, yo creo que pensando pues solamente como en un contexto local, creería que es muy necesario que se desarrollen más habilidades para que tanto los lectores como incluso los periodistas o los mismos autores pues tengan la posibilidad de hablar desde un punto de vista más crítico y no tanto desde el elogio, que generalmente lo que uno se encuentra es esto, ¿no? Como esta obra está muy linda, o esto está muy bueno, o es muy interesante, o es una gran novela, como con unos adjetivos que a la final pues tampoco ayudan a entender qué realmente está puesto allí, pues como cuál es la búsqueda del escritor a través de todos estos aspectos que la hacen posible. Así que yo creo que pues es necesaria, pero también creo que es importante hacer un proceso de formación muy intenso para que se pueda desarrollar pues como una cultura y pues sobre todo pues una visión más estudiosa del asunto, de las historias.